a los pasivos. Les voy a compartir pantalla. Bien, todos pueden apreciar el tema número 7 que vamos a empezar a avanzar. Sí, Liz, se ve en pantalla. Sí, Marcela, Juan, Mariana, Brian, Judith, Paola, ¿están atentas? Sarita, Andrea, Roxana, Inoc, Janet, Felia, Iván, ¿se ve bien la pantalla? Sí, se ve, dice en la pantalla. Sí, licenciada. Sí, Liz, se ve. Ok, ahora necesito toda su atención porque vamos a empezar un nuevo tema. Y este tema va a ser también parte del proceso de evaluación que estamos siguiendo en el tercer parcial. Miren, tenemos hasta fin de mes para avanzar este tema porque después ya vamos a entrar también a exámenes, ¿ya? Es un temita un poquito más largo porque vamos a hablar de los pasivos. Voy a grabar la clase para aquellos estudiantes que no hubiesen ingresado a clases, ¿sí? Lo voy a grabar. Siempre les he facilitado las grabaciones. Ustedes pueden observar en la plataforma Moodle, están todas las grabaciones de las clases, ¿verdad? Ahora esta también lo voy a grabar para que ustedes puedan acceder. Recording in progress. Vamos a continuar con el avance. El tema que corresponde ahora es el tema número 7, que está también dentro del contenido mínimo de la asignatura. Este tema contiene todos los aspectos referentes a la parte contable, a la parte presupuestaria y a la parte de tesorería de las cuentas del pasivo. Para hablar de las cuentas del pasivo, ustedes tienen que posicionarse en el lado de las deudas, podría decirse así, ¿verdad? En el lado de las obligaciones, porque cuando hablamos de pasivos, inmediatamente se nos viene a la mente deuda, obligación, algo por pagar, algo pendiente de pago. ¿Ya? Eso es muy importante. Con esa aclaración es que vamos a empezar a desarrollar la clase. Pasivo, su nombre nos dice, ¿no? Desde primeros años hemos escuchado la palabra pasivo, incluso dentro de la ecuación contable, nos hablaban de pasivo nuestros docentes, y cuando hablaban de pasivo se referían exclusivamente a deudas, a obligaciones, a pendientes que tiene un ente económico, a algo por pagar. Estos pasivos pueden ser a corto plazo o a largo plazo. Los de corto plazo son aquellos que son deudas que se van a pagar dentro del plazo de un año. Por eso se llama pasivo a corto plazo. Y los pasivos de largo plazo son aquellas deudas que se van a pagar o van a ser liquidados, se podría decir, después de un año, ¿ya? Entonces, por eso es que lo han separado a los pasivos, ¿no? Incluso en un balance general, cuando se expone estos datos, siempre se debe identificar si es un pasivo a corto plazo o es un pasivo a largo plazo. Hay algunos autores que lo llaman también como pasivo cociente y pasivo no cociente, ¿ya? Pero lo que claro deben tener, claro, de que cuando hablamos de pasivos, nos estamos refiriendo a deudas, nos estamos refiriendo a obligaciones que están pendientes de pago. Dentro de un ente económico, en el caso de la materia de contabilidad gubernamental, se refieren a deudas, a obligaciones, a pendientes que tiene
una entidad pública. Las entidades públicas también tienen pasivos, también tienen deudas, también tienen obligaciones con terceros, con terceras personas, ¿ya? Ahora, entrémonos al tema público, porque la asignatura así lo amerita. En el sector público, las entidades públicas, las entidades gubernamentales, se generan pasivos por distintas causas o por distintas razones. Por ejemplo, puede generarse un pasivo al momento de firmar un contrato. Las entidades públicas firman contratos, ya sea para que les provean servicios o les provean bienes. Entonces, en el caso de que la entidad pública por algún motivo no pudiese hacer efectivo el pago de un servicio o el pago de un bien, entonces se genera un pasivo. Y estos pasivos se generan en la cuentas a pagar a corto plazo, ¿ya? Porque son pasivos que en el transcurso de los meses se van a ir liquidando, se los van a ir pagando. En el caso, por ejemplo, de la adquisición de bienes, se me ocurre compra de equipos de computación. Hemos nosotros como institución pública decidido adquirir equipos de computación, un ejemplo. Y resulta que ya se hizo la emisión de la correspondiente cotización, la orden de compra, ya tenemos todos los documentos al día. ¿Qué sucede? La proveedora de los equipos de computación va a llevar los bienes que hemos pedido, los bienes que vamos a adquirir, lo va a llevar a la entidad pública. La entidad pública, a través de una comisión de recepción de estos bienes, pues lo va a verificar de que estos equipos de computación estén en base a las especificaciones técnicas que se ha pedido. Y si está todo acorde a lo que se ha pedido, pues entonces va a recepcionar el bien y va a dar la orden para que se le pague a la proveedora. Y resulta que por X o Z motivo, temporalmente están inhabilitadas las cuentas de la institución pública y no vamos a poder hacerle el pago de esta adquisición de equipos de computación. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues firmar un documento donde nos estamos comprometiendo a pagar en un futuro, digamos en 15 días, la adquisición de estos equipos de computación. Si hacemos eso, pues nos estamos generando una deuda, nos estamos generando una obligación por la adquisición de un bien. Y una vez que en unos 15 días nosotros regularizamos nuestra habilitación de las cuentas fiscales, pues procedemos al pago de la adquisición del bien, ¿ya? Ahora, también se nos puede generar u originar deudas por concepto de contratos por servicios, ¿sí? Puede ser de que un contratista, digamos, para el servicio de limpieza de los ambientes públicos, de oficinas públicas o de un hospital, se me ocurre, hemos firmado un contrato donde estamos nosotros comprometiéndonos a pagar por este servicio de limpieza una vez que hayan cumplido el servicio. Y resulta que la empresa contratista, la que nos ha provisto de el servicio de limpieza, ha cumplido su trabajo, ha presentado su informe, y nosotros tenemos que proceder al pago. Pero igual podría ocurrir, ¿no?, alguna
algún inconveniente, puede que temporalmente tal vez esté con baja médica la persona que procesa cheques para el respectivo pago, que es la unidad de tesorería. Podría ser de que está con baja médica, digamos, por unas 2 semanas y el servicio ya está completo, ya nos han entregado el respectivo informe, todo está en base a un acta de conformidad. Y entonces, ¿qué sucede para la entidad pública? La entidad pública se origina una deuda por servicio de limpieza, ¿ya? Este tipo de deudas, por lo general, ocurren de manera temporal, les decía. ¿Por qué? Porque pueden haber así contingencias, pueden existir inconvenientes que escapan a veces de nuestras manos, pero que muy pronto lo vamos a solucionar. Entonces, en el momento en que ya se hace la entrega de un bien o en el momento de que ya se concluye un determinado servicio, nosotros como entidad pública, si no hacemos el pago respectivo de este bien o de este servicio, pues nos estamos originando una deuda, una obligación con terceros, con terceras personas, ¿ya? Ahora bien, también existen otro tipo de deudas u otro tipo de obligaciones que nos generamos las entidades públicas. Por ejemplo, en el caso de los sueldos, que es lo más común y lo que mayormente se va procesando cada mes, es el tema de los sueldos. Cuando un funcionario trabaja desde una determinada fecha hasta finalización de un mes, a fin de mes la entidad pública se genera una deuda con el funcionario, porque este funcionario ha trabajado todos los días laborales de un determinado mes y a fin de mes, ¿qué sucede? La entidad pública tiene que pagarle su sueldo. Entonces, ¿qué hacemos las entidades públicas en este aspecto? A fin de mes tenemos que registrar esa deuda que tenemos con el funcionario, ¿sí? Para eso hacemos uso de la cuenta sueldos y salarios por pagar, ¿ya? Esas son las obligaciones, las deudas que más movimiento tienen dentro de una entidad pública. Esos aspectos, en el caso de estas transacciones que se nos presenten cuando nosotros estemos desarrollando nuestro trabajo, pues le vamos a tener que registrar estos aspectos que les he explicado como deuda, como obligación, como pasivo, ¿ya? Y justamente la parte práctica lo vamos a dedicar a eso. La parte práctica vamos a dedicarlo a este tipo de obligaciones. Vamos a aprender a registrar, ya sea contablemente, presupuestariamente y también los pagos que se hacen con el módulo de tesorería. Vamos a explicarlos en esta clase. Para eso, empezaremos a revisar cuenta por cuenta qué aspectos se pueden tomar en cuenta cuando estamos haciendo el tratamiento contable. Siempre nosotros los contadores estamos acostumbrados a explicar el tratamiento contable haciendo uso de una T de cuentas, porque por el simple hecho de que la contabilidad se registra a través de una ecuación contable. Por esa razón. Sin antes explicarles también de que las entidades públicas se generan también deudas a largo plazo, o sea, pasivos no corrientes. Y
¿En qué aspectos se generan este tipo de deudas? Con los créditos, con los fideicomisos. Cuando una entidad pública, tiene o accede a un crédito y accede a un fideicomiso, pues se está originando una deuda a largo plazo. O sea, estamos hablando de pasivos no cocientes. Esas deudas que lo van a ir pagando a través de un plan de pagos mensualmente, y puede ser, digamos, una deuda a 5 años, a 10 años. Entonces, este tipo de deudas también están reconocidas y también existen, también se originan dentro de las entidades públicas, ¿ya? Eso aclararles también, ¿no? Porque tal vez ustedes van a pensar de que solo en el sector público hay deudas a corto plazo. No, también existen deudas a largo plazo. Bien, con esa aclaración empezaremos a revisar cómo es el tratamiento contable de las cuentas que más se utilizan en el sector público. Por ejemplo, la cuenta contratistas a pagar a corto plazo es una cuenta del pasivo. Tomen muy en cuenta de que las cuentas del pasivo se incrementan por el lado haber y disminuyen o se cierran por el lado debe. Su tratamiento es lo contrario de lo que es el tratamiento de los activos. Eso tomen muy en cuenta. Estamos haciendo un repaso de cómo es el tratamiento de las cuentas del pasivo, ¿ya? La cuenta contratistas a pagar está dentro del plan de cuentas con el código de cuenta 2112. Esta cuenta en el lado haber se va abonando deudas específicamente de los contratistas que tiene la entidad pública. Contratistas, por ejemplo, en el caso de servicios, en el caso de avance de obras. En esos dos casos nosotros tenemos como entidad pública contratistas, y cuando a un contratista nosotros le adeudamos, esa deuda lo registramos en el lado haber de la cuenta contratistas a pagar a corto plazo. ¿Cuándo se debitan estas deudas? Estas deudas se debitan cuando se hace el pago de la obligación. Puede ser este pago en efectivo o a través de la entrega de un cheque, pero cuando se liquida la deuda, pues se debita la cuenta contratistas a pagar. Ahora, otra cuenta conocida también, la cuenta que les he hablado hace un momento, es la cuenta sueldos y salarios a pagar. Esta cuenta está también dentro del plan de cuentas, tiene código de cuenta 2113. ¿Qué tipo de deuda muestra esta cuenta? Pues las deudas por concepto de servicios personales. ¿A qué se refieren los servicios personales? Las deudas que nosotros como entidad pública tenemos porque los funcionarios nos han prestado sus servicios durante un determinado tiempo y nosotros como entidad pública le debemos a estos funcionarios sus sueldos. Eso es, como les digo, por la prestación de su trabajo, por lo que trabajan cada día, es que nosotros le debemos a los funcionarios sus sueldos. Cuando llega fin de mes, nosotros ya le debemos ese monto de dinero por los días que ha trabajado. ¿Qué hacemos?
pues registramos sueldos y salarios a pagar a corto plazo. Este registro de la deuda por concepto de sueldos se lo realiza de la misma manera en el lado haber. Se acredita en el lado haber todas aquellas deudas por concepto de sueldos que están plasmados en las planillas de sueldos. ¿Y cuándo se debita la cuenta? Se debita cuando se hace el pago, ya sea en efectivo o a través de la entrega de un cheque, el pago del sueldo que le corresponde al trabajador. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo acreditamos? Cuando nosotros estamos reconociendo la deuda. Y cuando debitamos, cuando estamos haciendo el pago de la deuda por concepto de sueldos a los servidores públicos. A ver, seguiremos revisando qué cuentas más tenemos. Una cuenta que va de la mano con la cuenta sueldos y salarios a pagar a corto plazo es la cuenta aportes patronales a pagar. En las entidades públicas, cuando se tiene trabajadores en calidad de dependencia, en este caso les estoy hablando de los servidores públicos, la entidad pública está en la obligación de pagar aportes patronales en favor de sus trabajadores. Estos aportes patronales se refieren a lo que son la previsión social y todo lo que es el sistema integral de pensiones, ¿ya? Una entidad pública, por tener trabajadores, por tener funcionarios públicos trabajando, se genera obligaciones con estos trabajadores. Uno, debe asegurar a sus trabajadores para que estos trabajadores gocen de un seguro de salud. Dos, debe aportar a las AFPs para sus riesgos profesionales de estos trabajadores que tiene a cargo. Tres, también debe aportar para el fondo de vivienda de estos trabajadores. Y por último, también debe hacer un aporte solidario como aporte patronal, que corresponde igual y está calculado en base al sueldo que percibe un trabajador. Entonces, estos aportes patronales, cada mes que se cumple el trabajo de un funcionario, también se origina la obligación, ¿no? Y esta obligación, que son denominadas también cargas sociales, se registran acreditando los montos de los aportes patronales que están plasmados en las planillas de aportes patronales. En el lado haber, se registra como pasivo. Se acredita el monto de esta obligación. ¿Y cuándo se debita? Se debita cuando se realiza el pago correspondiente de estos aportes patronales o llamadas también cargas sociales. Bien. Siguiente cuenta. Tenemos también la cuenta retenciones a pagar a corto plazo. Esta cuenta está también dentro del plan de cuentas, es una cuenta del pasivo, tiene código de cuenta 21142. Las retenciones a pagar a corto plazo son obligaciones, pero por concepto de aportes laborales. Es muy diferente a la anterior cuenta que les he explicado. Estos aportes laborales se originan como retención de una parte de su sueldo de un funcionario público.
Por eso se llama retenciones. Es decir, del monto de sueldo que gana, que percibe un funcionario mensualmente, se le retiene el 12,71% como retención laboral a cada trabajador. Esa retención se lo hace por planilla. ¿Y para qué se le retiene? ¿Por qué se le retiene una parte de su sueldito de cada trabajador? Es para que esta retención vaya a su cuenta individual de cada trabajador en la AFP y este trabajador pueda acumular sus cotizaciones y en un futuro, cuando cumpla el requisito de edad para jubilarse, se puede jubilar y acceder a una renta de jubilación. Entonces, para ese concepto se retiene del sueldo de trabajador el 12,71%. ¿Ya? Y esta retención hay que registrarla como pasivo. Se acredita el monto de la retención laboral que se efectúa a cada funcionario público. Eso ya les dije, se descuenta en la planilla de sueldos. Esa retención se los registra acreditando, se los registra en el lado haber. Al registrarlo en el lado haber, estamos registrando la deuda, la obligación. ¿Y cuándo se debita? Se debita cuando la entidad pública va a realizar el depósito de esta retención laboral que le ha hecho a cada uno de los trabajadores, va a depositarlo a su cuenta individual de las AFPs a favor del titular de la retención. O sea, a sus cuentas individuales de cada trabajador va y lo deposita, y cuando hace efectivo ese depósito es que esta deuda se cierra, se debita. ¿Ya? Bien. Estas cuentas son las más utilizadas en el sector público. Ahora vamos a estudiar cómo será la parte práctica, porque eso es lo que a nosotros más nos interesa como contadores o como futuros contadores, como futuros auditores. Nos interesa más el tema práctico. Recording stopped. Si tuviesen alguna duda o algo respecto al tratamiento contable antes de entrar a la parte práctica. ¿No tienen dudas? ¿Todo está claro? ¿Le han entendido la explicación? Buenas noches, Lice. Sí, estaba claro la explicación, Lice. Bien, gracias, Johnny. ¿No tienen dudas algunos de los estudiantes para que así pasemos ya a la parte práctica? Me han dejado sola en la clase, solo estoy con Johnny ahorita trabajando. No, Lice. Lice, buenas noches. Buenas noches. Lice, en una consultita, cuando se dice apagar, ¿eso va a ser a lo futuro, Lice? Sí, es una deuda que tienes que pagar en un futuro. Y cuando no lo haces el pago en el momento, entonces tienes que registrar la deuda. Por eso se dice apagar o por pagar, es lo mismo.
a pagar o por pagar. ¿Te acuerdas que en primero y en segundo año les hacían registrar sus docentes cuentas por pagar, contratistas por pagar, proveedores por pagar, sueldos por pagar, así les hacían registrar? Es lo mismo. Ahora aquí es a pagar. ¿Por qué a pagar? Porque así está el plan de cuentas y nosotros no podemos modificar el plan de cuentas, ¿no? Pero como te digo, es lo mismo. Cuando tú como contador de una entidad te generas una deuda y no lo vas a poder hacer efectivo en el momento, o sea, en el día, digamos, en el día en que te has generado la deuda, pues tienes que registrar a fin del día como una obligación ya. Pero si lo haces efectivo en el mismo día, en buena hora, ya no te generas una obligación. En el caso, por ejemplo, de los sueldos, sí o sí nosotros nos generamos una deuda. ¿Por qué? Porque los sueldos no se pagan justo el 31 del mes. Además, los sueldos no se pagan diariamente. Un día que un trabajador presta sus servicios, es un día que le debemos por ese trabajo que has realizado. Entonces, en 30 días nos acumulamos el total de su sueldo. Y a fin de mes, esa es la deuda que tenemos con el trabajador. Y no le pagamos cada día. Por eso es que a fin de mes registramos sueldos por pagar o sueldos a pagar. Eso quiere decir que en un futuro le vamos a pagar. Y en el caso de los sueldos, ¿cuándo se le paga los sueldos? Es los primeros días del mes siguiente. Si al 31 de diciembre tú has registrado sueldos a pagar o sueldos por pagar, tú haces efectivo o liquidas esa tu deuda, así mejor lo vamos a hablar, liquidas esa tu deuda los primeros días del siguiente mes. Un ejemplo. Los sueldos por pagar que has registrado al 31 de agosto, los liquidas esa deuda los primeros días de septiembre, ¿sí? Por lo general son los primeros 7 días o los primeros 5 días, depende de la política interna que adopte también la entidad pública, se van a liquidar este tipo de deudas u obligaciones con nuestros funcionarios. Por eso les registras por pagar o a pagar, porque en un futuro recién te vas a deshacer de esa deuda, recién vas a liquidar esa deuda. ¿Ya? Recording in progress. Liz, buenas noches. Buenas noches. Tengo una consulta. ¿Y qué pasa con los sueldos que, por ejemplo, aquellos que se cancelan el 31 de diciembre, ¿verdad? Ya que muchos no devengan el sueldo para la próxima gestión, lo cancelan el 31 de diciembre. En ese caso, ¿cómo los registran? ¿Cómo hacen, Liz? Sí. Por lo general hacen eso para no tener deuda al siguiente año, ¿no? Porque habría que arrastrarlo. Y en el sector público es un poquito más complicado eso de arrastrar deudas para el siguiente año. Tendrías que registrarlo como devengado y para el siguiente año sí o sí tendrías que tener una reserva, incluso para ejecutar el presupuesto del siguiente año, ya tendrías que tener una reserva como deudas de la anterior gestión dentro del presupuesto, ¿no? Entonces, es un poquito más complicado, Iván. Entonces, por esa razón, las entidades públicas optamos por pagar al 31 de diciembre los sueldos del mes de diciembre. Ocurre eso, Iván. Entonces, ¿cómo procede? Antes te cuento que no nos permitían hacer el pago directo. Antes, te hablo de aquí a unos 7 años atrás, 8 años atrás, sí o sí nos exigían devengar y pagar el siguiente año.
Sin embargo, ahora ya el sistema SIGEP se ha vuelto más flexible y nos permite hacer el pago directo sin hacer el devengado. Nos permite, Iván. Yo lo he comprobado porque yo manejo el SIGEP y he podido verificar de que se puede hacer directamente el pago de los sueldos sin generarte una deuda. Directamente lo ejecutas al gasto, directo. Al gasto lo ejecutas, registras presupuestariamente, lo ejecutas al gasto y después contablemente, directamente al gasto. Es decir, sueldos y salarios al lado debe, porque es una cuenta de gasto, y al lado haber, pues ponerlo caja o también bancos en caso de que sea transferencias directas a las cuentas de los funcionarios. Entonces, tienes esa opción, Iván, y muy buena tu pregunta, porque hay que saber de todo, ¿no? En el caso contable, para cuando vayamos a trabajar, tenemos que conocer de todo. Se puede hacer, directamente lo ejecutas al gasto, ya no haces el registro de la deuda, es decir, ya no registras sueldos y salarios al debe contra sueldos y salarios a pagar, ya no. Directamente, sueldos y salarios al debe contra caja o contra banco. Así, directo también puedes registrar. Y no te olvides que ese registro contable que estás realizando también afecta a la parte presupuestaria. O sea, tienes que ejecutar gasto. En el presupuesto de gastos, la 11.700 también se tiene que ejecutar. Y así ya no arrastras y ya no devengas esa deuda para el siguiente año y no estás regularizando con los recursos que has presupuestado para deudas de gestiones anteriores, ¿no? Es más sencillo el tratamiento, Iván. Gracias, Lic. Ok. ¿Qué preguntas más tienen? ¿Saben elaborar planillas de sueldos? Buenas noches, Lice. Sí, estamos practicando eso, Lice. Qué bien, qué bueno. Me alegra porque para hacer los registros contables, presupuestarios, de tesorería, es importante tener datos de una planilla de sueldos. Y también es importante contar con datos de una planilla de aportes patronales. Por eso era mi pregunta, si saben ustedes elaborar una planilla de sueldos, para que ya estén familiarizados. Cuando yo les presente una planilla de sueldos y les diga, realicen el devengado de esta planilla, después pasa 2 días, realicen el pago de esta planilla y ya ustedes sepan de qué se trata. ¿Qué más? ¿Conocen ustedes la ley 065, la ley de pensiones y también todos sus reglamentos y anexos y modificaciones? ¿Conocen de que existen 2 tipos de aportes? Los aportes patronales, que son gastos exclusivos del empleador, y por otro lado, llamados aportes laborales, pero más que aporte laboral, es más conocido como retención laboral, son retenciones que se le hace de su sueldo a un determinado trabajador. ¿Conocen estos aportes, estas retenciones? ¿Saben de qué estoy hablando? Licen, no sé si estoy bien, pero los aportes laborales pueden ser, Licen, por ejemplo, en la alcaldía. Ha sufrido un accidente un trabajador y tal vez necesita fondos económicos y entonces para eso muchas veces se hace retenciones. ¿Será que es eso los aportes laborales, Licen? Los aportes laborales,
van a diferentes conceptos. Primero, lo que tienen que saber es cuánto es el aporte laboral, o sea, cuánto les retienen de su sueldo a los trabajadores de la alcaldía. Que ahora que me ha puesto de ejemplo una de sus compañeras, a un funcionario del gobierno municipal. Del sueldo que gana, por planillas le descuentan, le hacen un descuento de ley, que son los aportes laborales o retenciones laborales. Primero ustedes deben saber cuánto es el descuento o la retención laboral. Es el 12,71% de su sueldo. ¿Sí? Eso tienen que saber. Ahora bien, esos 12,71, ¿a dónde va? ¿Cómo se va direccionando? Les explico. El 10% se va automáticamente al aporte para su renta de vejez. Nos sobrarían 2,71%, porque ya les dije, el 10% se va a aportes exclusivos para su renta de vejez. Los otros 2,71% se distribuyen de la siguiente manera. El 1,71% va para riesgo común, y de eso es lo que estaba hablando su compañera. En caso de algún accidente que pudiese sufrir algún funcionario, pues se utiliza ese aporte del 1,71% para riesgo común. ¿Ya? Entonces, si ya se ha ido el 1,71%, hasta ahí ya tenemos 11,71%. Nos faltaría 1%. ¿Dónde se va? 0,5% se va como comisión a la administradora de fondo de pensiones. Y el otro 0,5% se va al fondo solidario. Es un fondo donde todos los trabajadores aportamos a una bolsa común para que esos dineros se puedan destinar en aquellas personas que no pudiesen alcanzar a tener una renta de vejez. Para eso es que se ha creado el Fondo Solidario, ¿ya? Y nosotros como trabajadores que aportamos, que nos retienen por planilla, estamos en la obligación de pagar ese 0,5% de nuestro sueldito para el Fondo Solidario. No estoy yo personalmente de acuerdo en ese descuento, pero hay que cumplir la ley. La ley indica eso y pues tenemos nomás que cumplir, ¿ya? A eso se va la retención laboral que cada mes se realiza a los trabajadores. Ahora, hay otro tipo de aportes exclusivo que hace la empresa o el empleador, en este caso la entidad pública, para sus trabajadores. Es otro gasto extra que tiene la entidad pública para sus trabajadores. ¿Y cuál es? Es el 16,71% que tiene que aportar la entidad pública para cada uno de sus trabajadores. ¿Y cómo es que aporta esos 16,71? Es decir, ¿cómo es que se va direccionando? De esos 16,71, el 10% se va para su seguro de salud. O sea, la entidad pública tiene que pagar su seguro de salud
para su trabajador, para su funcionario público. Está en la obligación de pagar su seguro de salud. Por eso es que los funcionarios de una entidad pública gozan de su seguro en la caja, ¿no? Hay algunos que están asegurados en la Caja Nacional de Salud, otros están asegurados en la Caja Petrolera, otros se aseguran en la Caja Cosmil, etcétera, dependiendo, ¿no? Entonces, hay diferentes cajas de salud que pueden acceder las entidades públicas para asegurarles a sus trabajadores. Y cada mes tienen que aportar 10% para su trabajador. Después hay otro aporte que es del 1,71% que también la entidad pública aporta para su trabajador. Esto es para su riesgo profesional. En caso de que este trabajador sufra algún accidente dentro del ámbito laboral, pues estos 1,71% de riesgo profesional va para esos aspectos, que también aporta la entidad pública. Luego hay un aporte que hace para el fondo de vivienda. Cada mes tiene que aportar 2% para el fondo de vivienda de su trabajador. Y por último, el 3% del aporte patronal solidario de ese fondo que les he hablado anteriormente. Es una bolsa, un fondo solidario en el que hay que aportar para que esos recursos se puedan disponer para aquellas personas que no puedan acceder a una renta de vejez. Y la entidad pública está obligada a aportar el 3% al fondo solidario. Todo eso suma 16,71%. Imagínense, cada mes hay que aportar para cada trabajador. Si tuviesen 1,000 trabajadores, para los 1,000 trabajadores tiene que aportar la entidad pública para estos conceptos que les he explicado. Todo eso indica en la ley número 065, que es la ley de pensiones. ¿Sí? ¿Conocían ese aspecto? ¿Conocían estas cosas? Otra vez. No tanto así, Lice. Más directo las fórmulas sacábamos para sacar ya el porcentaje, digamos, del 12,71%. Ya directo sacábamos. Ah, bueno. Está bien, pero no está de más. Hay que conocer el origen. Hay que saber para qué, por qué, dónde indica y demás cosas. Entonces, es bueno seguir alimentando o complementando nuestros conocimientos. Sí, Lice. Bien, entonces ya no tienen más inquietudes. Podemos entrar a la parte práctica. ¿O quisieran que les aclare algo más respecto de los pasivos? Licen, ¿y los aportes patronales a qué se refiere? Les decía que los aportes patronales son aportes, son obligaciones propias de una entidad. En el caso de la asignatura de una entidad pública, ¿ya? Son obligaciones que se generan por la ley 065. La ley 065 obliga
a las entidades públicas y a los empleadores a aportar para cada uno de sus trabajadores para que estos gocen de un seguro de salud, para que estos gocen de algún beneficio cuando tengan algún accidente o algo dentro del trabajo, aportan para riesgo laboral y también aportan para el fondo de vivienda para cada uno de sus trabajadores. Y por último, como la ley exige, también aportan para el fondo solidario, es el aporte patronal solidario. ¿Ya? Entonces, son gastos, son obligaciones que la ley prácticamente te obliga a que debes hacer estos gastos. A las entidades públicas y a todo aquel ente económico que tenga personas en calidad de dependencia, les obliga a pagar estos aportes patronales cada mes. Por eso es que los funcionarios gozan y los trabajadores también, ¿no? Cualquier trabajador goza de el seguro de salud. Tienen seguro en la Caja Nacional de Salud o en la Caja Petrolera. Bueno, hay diferentes instituciones que brindan servicios de salud. Les tienen que afiliar a una institución que brinde servicios de atención en salud, ¿no? Para eso son los aportes patronales. Y una parte es para su riesgo profesional. También para el de vivienda y por último es el aporte solidario patronal que la ley obliga a las entidades, ¿sí? Que aporten. Esos son los aportes patronales. Y todo eso suma pues el 16,71 que ustedes calculan, ¿sí? Porque se calcula, ¿no? El 16,71 para aportes patronales, pero es bueno saber de dónde se origina. Ya saben ustedes, eso está en la ley 065. Incluso desde más antes ya, desde la Ley General del Trabajo, desde el Código de Seguridad Social, ya se han ido viendo ese tema, por ejemplo, de los seguros de salud. Eso no es de ahora nomás, eso es de más antes, desde la Ley General del Trabajo. Y también hay a nivel salud, hay una ley que es el Código de Seguridad Social, que uno que otro de sus artículos está todavía vigente. Y esa ley también indica eso, de que un empleador está en la obligación de afiliarle a su trabajador para que su trabajador tenga su seguro de salud. Y no solo el trabajador, en ese Código de Seguridad Social también dice que este trabajador puede tener beneficiarios, que también los puede afiliar. Entre sus beneficiarios pueden estar sus hijos, si es casado o si es casada su esposa o su esposo. Incluso existe casos en que han sido beneficiarios sus padres. Obviamente hay que hacer el trámite correspondiente y como beneficiarios también sus familiares gozan de seguro de salud. ¿Sí? Es bonito esto de la parte de obligaciones sociales. Es amplio. Por ejemplo, también otra obligación que tienen las entidades públicas con sus trabajadores es el tema de los aguinaldos, que son reconocimientos, se podría decir, en dinero que se le da porque ha trabajado todo un año, es un extra que le da la empresa o la entidad pública a sus trabajadores a fin de año. Si no ha trabajado un año, pues se le paga por duodécimas, pero tiene que haber cumplido mínimo de trabajo
trabajo 90 días, ¿verdad? Todos esos aspectos vamos a tocar en este tema número 7. Se nos van a ir nomás presentando a medida que vayamos realizando los ejercicios. Otro aspecto también está el bono de antigüedad. Dentro de las entidades públicas se reconoce el bono de antigüedad a los trabajadores. Sin embargo, hay que hacer el trámite de la calificación de años de servicio para gozar de este beneficio, el bono de antigüedad. En el sector público exigen la calificación de años de servicio. Hay que hacer un trámite. Sin embargo, vale la pena porque terminas el trámite, te haces tu calificación de años de servicio y en base a eso te pagan un bono de antigüedad. Sí, eso es a partir del segundo año de antigüedad que tienes dentro de una entidad pública. Después tenemos también otro tipo de beneficios los trabajadores, por ejemplo, el caso de los bonos de té. Eso sí es mediante reglamento interno. Si dentro de la entidad pública está reglamentado el pago de los bonos de té o servicio de té, también se conoce así, también los trabajadores gozan de este beneficio del bono de té o servicio de té. Cada mes se les paga, ya sea en especie o en efectivo. Como les digo, depende de su reglamento. Y por otra, dentro del tema de seguridad social, también está el aspecto de ¿qué se le llama esto? A ver, está en el clasificador incluso. Tengo en el tema 2 hemos visto los clasificadores, ¿no? Se les paga a los trabajadores en la página 54 más o menos debe estar. Las asignaciones familiares, así se le llama, con el nombre de asignaciones familiares. ¿Sí? Estas asignaciones familiares son beneficios también que goza a nivel de seguridad social el trabajador. Son asignaciones que se le da a las trabajadoras que están en el estado de gestación, o sea, las que están embarazadas. Y si el trabajador es varón y tiene su certificado de matrimonio y su esposa también está en estado de gestación, también le corresponde el pago de asignaciones familiares. Y eso es en especie, el bono de, ¿qué se llama? El prenatal, el subsidio prenatal. Subsidio prenatal es en especie. Se le da a la trabajadora que está en etapa de gestación y a la esposa del trabajador, ¿no? La esposa que está en etapa de gestación, se le da un subsidio mensual a partir del 5º mes de gestación de alimentos y productos alimenticios equivalentes al mínimo nacional que está vigente en nuestro país. ¿Ya? Cada mes se le da hasta que cumpla sus 9 meses de gestación. Y cuando la guagua nace, también está dentro de las asignaciones familiares de que se le debe dar por hijo nacido vivo un sueldo
mínimo nacional. Eso también está normado. Luego, el bebé goza durante un año del subsidio de lactancia, que también es en especie, al igual que el subsidio prenatal. El subsidio de lactancia es en especie, equivalente al mínimo nacional en productos alimenticios. ¿Sí? Entonces, esas son las asignaciones familiares que están reconocidas por ley y están dentro de la norma y tenemos nomás que cumplirla. En el sector público nos hacen cumplir eso a cabalidad. Por eso cuando hacemos nuestro presupuesto, en nuestro presupuesto sí o sí tenemos que proyectar gastos en sueldos, gastos en aguinaldos, gastos en asignaciones familiares. Esos tres no tienen que faltar. Gastos en aportes patronales no tienen que faltar porque, como les digo, son obligaciones por ley que tenemos que cumplirlo, porque si no cumplimos, como entidad pública estamos sujetos a que nos sancionen por incumplimiento de la norma. ¿Y cuál es la instancia que sanciona? Es el Ministerio de Trabajo. Alguna vez, tal vez han escuchado de que un trabajador le está haciendo citar a la MAE de su trabajo, a la máxima autoridad ejecutiva del trabajo, de la institución donde trabaja este trabajador, porque no le ha pagado, digamos, aguinaldos o porque no le ha pagado sueldos, digamos, de 2 o 3 meses, imagínense, no le ha pagado, o tal vez no le ha pagado no está gozando del subsidio de prenatal o el de lactancia, o no le ha pagado ese sueldo que le corresponde a un hijo nacido vivo, etcétera, etcétera. Por diversas razones, algunos trabajadores, cuando la entidad pública no cumple con la normativa, pues estamos sujetos a que nos sancione. Sí, por eso es que en la entidad pública tenemos que hacer todas estas previsiones. Hay que prever en el presupuesto. Tiene que darse de los sueldos, no hay que olvidarse de los aportes patronales, diarios, no hay que olvidarse de esos aspectos, ¿ya? Les estoy recomendando porque tal vez en un futuro ustedes vayan a trabajar a alguna entidad pública y si ustedes van a ser responsables de la unidad de presupuestos, por ejemplo, si en el presupuesto ustedes ya tienen que anotar esos aspectos. No vaya a ser que se les escape alguna de esas situaciones y cuando llegue el momento de pagar, digan, y no, trabajadoras mujeres tenemos en etapa de gestación. Entonces, en base a eso se calcula un promedio de más o menos quiénes se pueden embarazar, digamos, en el año fiscal, digamos, ¿no? Así puede ser tal persona. De los trabajadores lo mismo. Así hay que calcular, hay que proyectar, jóvenes. Eso lo hace la unidad de recursos humanos, pero por ahí ustedes también se van a ir a trabajar a la unidad de recursos humanos. Todas esas proyecciones tienen que hacer. ¿Ya? No se nos vaya esos aspectos, chicos, ¿sí? Si tienen alguna duda más, nada, me han dejado sola, siempre me dejan sola, ¿no? En el curso, 2, 3 atendiendo. Sí, hay poquititos en que participan.
Son tímidos. Son tímidos, pero espero que estén aprendiendo, espero que estén atentos, ya, aunque no participen, pero yo la verdad, Kevin, quisiera que estén atentos, porque todos estos aspectos, cuando vayan a trabajar, nadie les va a explicar. Cuando vayan a trabajar ustedes por iniciativa propia, tienen que agarrar la norma y empezar a revisar y descubrir todos esos aspectos. Ahora, para seguir alimentando sus conocimientos, en la plataforma le voy a colgar estas leyes, porque todo es en base a leyes. Le voy a colgar, por ejemplo, la ley 2027, donde nos habla de los funcionarios públicos, qué obligaciones tienen, qué derechos tienen. También esta ley, la 065, la ley de pensiones, también lo voy a colgar en la plataforma porque léanlo. Ustedes tienen todo el material, solamente depende de ustedes de descargarlo y darle una leída para seguir alimentando sus conocimientos. Sin embargo, en clases, yo con gusto, las dudas que ustedes tengan, les despejo. Sí, no me hago problema, al contrario, a mí me gusta que me pregunten, que siempre estén inquietos y me estén preguntando una y otra cosa y yo poder absolver sus dudas. Ahora tienen que absolver las dudas y no cuando ya estén trabajando. Obviamente en el trabajo también se les va a presentar muchas situaciones. Tampoco estoy queriendo decir de que lo que aprendan en la universidad es pues todo, no. Ustedes están aprendiendo la base, lo básico de cada una de las asignaturas que van llevando en los 5 años, pero cuando vayan ustedes a trabajar, se van a enfrentar a más cosas, a más situaciones. Lo bueno va a ser de que si ustedes tienen la base, ese cimiento, le van a poder dar soluciones a otros retos que se les presenten en el campo laboral. ¿Sí? Ahora, si no van a estar bien cimentados, si no van a tener unas buenas bases, obviamente van a flaquear, van a tambalear, ¿no? Y en el campo laboral saben muy bien de que el gerente, el dueño de la empresa, la máxima autoridad ejecutiva, el alcalde, el gobernador, el ministro, etcétera, si no rindes, te cambian, es así. Bueno, este profesional no me da resultados. Descanse nomás, tu memorándum de agradecimiento te dan. Van a leer, a ver, en la ley 2027, los funcionarios públicos, los que trabajamos en las entidades públicas, si somos funcionarios, hay varios tipos de funcionarios. Si somos funcionarios designados sin concurso de méritos, por ejemplo, cualquier rato nos dan nuestra cartita de agradecimiento. Ahora, si somos funcionarios que hemos entrado con concurso de méritos, todavía ahí nos someten a un examen cada fin de año. Eso dicen las normas básicas del sistema de administración de personal. Es así, chicos, en el campo laboral. Si no rindes, te cambian, porque detrás de vos hay varias personas que quieren trabajar, que quieren ese puesto laboral, ¿no? En estos tiempos que estamos viviendo en una crisis terrible y además donde no se encuentra trabajo, es más difícil ese aspecto. Tienen que estar muy bien capacitados para poder acceder a algún puesto. Ahora, si son cargos políticos, bueno, ahí me parece que no es tanto la capacidad. Por concurso de méritos es muy diferente y cuando es un cargo político no entras con concurso de méritos, ¿no? Entonces, estos aspectos que les estoy hablando están también en la ley. Las normas básicas del sistema de administración de personal me dice todo esto de lo que les estoy hablando y también la ley 2027, que es el estatuto del funcionario público. Estas normas se los voy a colgar también en la plataforma,
ya para que ustedes puedan acceder y van a alimentar mejor sus conocimientos de todos estos aspectos del cual les estoy hablando. Bien, para la siguiente clase, repasen un poco de pasivos, no tengan dudas de cuándo se abona, cuándo se carga, esos aspectos, repasen lo que es planillas de sueldos, porque vamos a nosotros también a aplicar eso. Ya vamos a hacer los registros, cómo es que se registrarán las planillas, por ejemplo, de una gobernación. A ver, una planilla, cómo se hará el registro, cómo se hará el pago de sueldos a los trabajadores de una institución pública, cómo se le pagará aguinaldos, cómo se registrará una deuda por concepto de servicios, por ejemplo, por una firma de contrato, digamos. O sea, esos aspectos lo vamos a ver a partir de la siguiente clase, ¿sí? Van a ser clases prácticas que vamos a tener. Jóvenes, entonces, si no tienen más dudas, si no tienen consultas, estoy suponiendo que todo está bien, todo está ok, pues vamos a terminar la clase y para la siguiente clase todos con sus herramientas, ya saben, sus instrumentos, clasificadores presupuestarios, plan de cuentas y además se los voy a colgar una planilla modelo de una planilla de sueldos, una planilla de aportes patronales, planilla de aguinaldos, esos formularios y demás que les va a servir para trabajar en la parte práctica del tema 7. ¿De acuerdo? Sí, Lisa, muchas gracias. Ok, ¿no tienen entonces más dudas? Bien. Si no tienen más dudas, pues terminamos la clase, jóvenes. Bueno, gustosa nuevamente de darles a conocer, ¿no? De compartir todos mis conocimientos. Espero que les haya sido de mucha utilidad esta clase y nos vemos el próximo lunes. Gracias, Lisa. Hasta luego. Recording stopped. Hasta luego. Hasta luego, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, jóvenes, señoritas. Hasta luego, Luis. Hasta luego.